Muy buenas tardes, les damos de nuevo la bienvenida a este espacio del Centro de Capacitación Integral y de Transformación, donde pues la idea es cada viernes que nos estamos reuniendo, aprender algo nuevo, aprender algo que nos ayude a afrontar el tema que son las adicciones, pero haciéndolo pues desde la manera correcta, desde la responsabilidad. Y pues hoy tenemos la segunda entrega de este taller que nos había compartido el psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya Flores, que había sido abstinencia versus sobriedad. Y veníamos viendo la diferencia de estos conceptos. Y, y como conceptos tan diferentes, pues la sobriedad, si la tomamos tal cual como la podemos encontrar en un diccionario, pues también tiene una diferencia muy grande, un significado muy grande para cada persona. En esta segunda entrega vamos a seguir analizando todo lo que conlleva esta palabrita de la sobriedad, ¿verdad? Pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Leonardo para que nos siga compartiendo acerca de este interesante tema. Bienvenido. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. ¿Sí te ¿Todos me escuchamos? escuchan? Perfecto. Creo que sí. Bueno, como tú ya presentaste, tuvimos una sesión precedente a esta donde hablábamos las primeras bases, ¿no? Yo hablaba sobre un conflicto entre el proceso de abstinencia versus un alcanzar, un perseguir los procesos de sobriedad. Y pues hablábamos un poco en la anterior oportunidad que el proceso de sobriedad enfocaba un abordaje multidimensional, ¿no? Esa era como la primera estrategia que buscábamos hacer entender y recuerdo muchísimo como es parte de mi estrategia de divulgación, establecer que hay factores importantes que juegan un valor determinante en la recuperación y el que más es importante tener en cuenta es la condición biológica. Y hablábamos mucho, yo creo que es importante que después, si no han tenido la oportunidad de ver la primera parte, pues vayan creo que está en capacitación integral y de transformación. Está también en mi canal, Psicoeducando con Carlos Montoya. Y por allí no me acuerdo de otro lugar. También está en Spotify, Ciencia versus Sobriedad, Carlos Montoya. Eh, Se habló mucho, ¿no? De varios aspectos. Se establecieron factores precedentes, factores contingentes, factores determinantes y factores consecuentes. También hablábamos de por qué es tan importante entender esto desde la sociología, la filología, la semiótica, la epistemología. Entonces, pues es importante como ir a ese primer capítulo para obtener una estructuración más global de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un repaso, sí, pero realmente la idea es tratar de profundizar, pero también caer en otras dimensiones que también son importantes, ¿no? Eh, Algo bastante importante creo que de lo pasado, yo decía aquí recordar dos cosas. Uno, la pregunta de Fernando Bruno, que fue determinante, que creo que es importante hacer la interconectividad con el capítulo anterior, y otro abordaje que es importante aclarar estos dos aspectos. Uno, Fernando Bruno hablaba sobre el adicto funcional existe, él preguntaba, ¿no? ¿El adicto funcional existe? Y pues viendo hoy, casualmente rememorando, ¿no? Esta primera entrega, esta primera parte, este primer round, se me ocurrió responder, ¿no? Ahora,
es que existen diversas fases de cáncer también. Existen diversas fases de la enfermedad y el adicto funcional es una fase de la enfermedad, casualmente, y es una manifestación, ¿no? Yo, como siempre, tengo una estructura, no tengo una columna vertebral de lo que voy a hablar y pues a veces, nunca, por lo general, sigo un orden de valor que le doy a esto, pero a casualmente voy por la mitad, porque casualmente los criterios de diagnóstico en los trastornos de conducta adictiva asociados a sustancias psicoactivas que establece específicamente el DMS-5, que es el manual de diagnóstico, eh, habla sobre como unos ciertos criterios, ¿no? Para el uso peligroso de las sustancias. Pero lo que es eh, el Manual de Clasificación Internacional de la Enfermedad, CIE-10, él no habla de criterios como tal, simplemente establece diversas manifestaciones según el consumo de la sustancia y los efectos orgánicos que genera, sea cual sea el modelo de sustancia, ¿no? Entonces, el problema está en que muchas veces queremos trabajar procesos de recuperación en materia de conducta adictiva, llamémoslo reestructuración, reeducación, rehabilidad o rehabilitación, pero el problema está en que hay que establecer también un buen diagnóstico del paciente. Y es importante, primero lo que hablábamos en el segmento anterior, establecer si entra entre los factores de comorbilidad, y eso es determinante. Porque tenemos una probabilidad, por cierto, por ahí un mal chiste, ¿no? Que hoy estaba, que lo tenía hoy, ¿no? Es un meme, se lo mandé a Bruno, se lo mandé a Reiner y a Isa. Ya no sé si se puede compartir al chat, pero es, están dos tipos en el mar y hay un tiburón, ¿no? Y él dice, tranquilo, la probabilidad es del 1% de que un tiburón ataque, pero si se tratara de una vaca, entonces resulta que era una vaca en el mar y con un cuchillo no los mata el meme, ¿no? Entonces yo le pongo a Breiner, maldita probabilidad. Resulta que la estadística es eso, bueno, se basa en probabilidad, se basa en la casuística, pero es importante entender que esta, pese a que no nos guste, manifiesta una realidad de los procesos de diagnóstico. Y tenemos que dejar claro de que los pacientes que llegan a nosotros por problemas o por usos problemáticos de sustancias psicoactivas, muy probablemente, es decir, cumplen con la probabilidad de 60 al 82% de que sean pacientes con una condición duosintomática, es decir, que tienen una comorbilidad y que debemos establecer primero una estabilización a nivel biológico. Y bueno, por ahí estaba también Ángel hablaba sobre la reducción de daños y pues lo que hacía el proceso, esto fue parte de las conversaciones anteriores, pero creo que es importante generar en la primera instancia para encontrar un buen proceso que lleve hacia la sobriedad, es concientizar al paciente en qué condiciones está, ¿vale? Los daños neurológicos, los daños psicológicos, los objetivos a alcanzar a través de una metodología adecuada, entender en qué fase del uso problemático de la sustancia está y de allí empezar a determinar hacia dónde va, ¿no? La segunda cosa es una pregunta que estableció una persona que no quiero mencionar, pero ojalá ustedes lo recuerden. Él hablaba de que abordaba los temas y que a él le preocupaba una cosa, ¿no? Imagínate, yo aquí en mi mente soez, yo puse a recordar la estupidez que dijo este señor. Como yo les decía, yo soy muy cruel con las ideas, pero de verdad son con sus ideas, muchas veces con nuestras propias ideas. Yo soy malo con mis propias ideas cuando las ataco. Y él decía que le preocupaba, que su objetivo como terapeuta era que al salir los pacientes no salieran dedicados, porque para su entendimiento, que él llegó a sus conclusiones, no sé cómo, él decía que era cambiar una droga. Y recuerdo que fue una de las preguntas que más me impactó y siento que no le di el valor
en aquel momento para responder, pero hay que establecer que la medicación no sustituye a la sustancia problemática. Eso es algo que hay que dejar claro. La psicofarmacología es un tratamiento indispensable en los casos que son de 62 al 80%, de 60 al 82%. Entonces, tenemos que entender y tenemos que sensibilizarnos como profesionales de la salud mental que es importante desarrollar una estrategia y un conocimiento en la psicofarmacología. Y hay algo que voy a ir un poco más adelante también, establecer de que el conocimiento es contraintuitivo. No sé si pueden entender esto, ¿no? El conocimiento es contraintuitivo. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es arriba, ¿ustedes qué harían? Todos señalarían la parte superior de su cabeza, ¿no? A mí me interesa mucho cuando hablo de manera compleja con gente que le gusta pensar más allá de las cajas. Yo siempre le digo, ¿qué es arriba? Y espero que la pregunta, la respuesta sería, ¿en relación a qué? Arriba en relación a qué, porque no hay cosas como arriba y abajo. Y eso es importante. Entonces, cuando nosotros abordemos cualquier problemática, tenemos que entender que si nuestro conocimiento se basa en el empirismo, probablemente estén viciados. Probablemente este conocimiento esté lleno de sesgo de nuestra experiencia. Y quiero dejar claro que las anécdotas no son validaciones eh, o cargas de pruebas para una tesis, ¿sí? Nosotros no podemos basar nuestro modelo terapéutico a través de un modelo anecdótico. Entonces tenemos que aprender a salir del repetitivo, ¿no? Por ejemplo, suelo ver mucho en las comunidades terapéuticas donde tenemos estos modelos de operadores terapéuticos sin una formación adecuada o con una formación que no es culpa de ellos la que adquirieron, sino fue la que le vendió el instituto o la empresa que los educó, sobre todo de que hay que ser industriosos, aunque hay que ser, tener motivación, que bueno, hay un montón de gente que habla sobre que la recuperación está en base a los procesos de motivación y esto es muy peligroso porque la mayoría de nuestros pacientes acarrean unas condiciones precedentes que impiden que haya un proceso adecuado de búsqueda de objetivos y que lo que tenemos que hacer, que es contraintuitivo, en vez de animar, lo que debemos es estructurar. Y lo primero, vuelvo otra vez a la fase 1. Debemos realizar un buen diagnóstico, una buena metodología y no ser genéricos. Eso creo que es importantísimo dentro del proceso de recuperación, aprender a salir de lo genérico y empezar a ser sui generis, es decir, aplicar estrategias individualizadas a cada uno de nuestros pacientes según sea su necesidad, porque requieren la mayoría un medicamento que estabilice esa primera fase y que muy probablemente con el tiempo vamos a tener un desprendimiento del medicamento. Entonces, yo no sé si tú pusiste ahorita la bibliografía, ¿sí? Sí, compartiste la, ok. Dentro del chat hay unas referencias, ¿no? Dentro de las primeras cosas, les invito a que copien esas referencias, las peguen en su nota, en su blog de notas digital o en su chat de WhatsApp. Pues espero que yo creo que todo loco en este mundo tiene su propio chat por ustedes mismos. Además, se automandan mensajes. Entonces, si hacen eso, por favor, mándense esta bibliografía, esta referencia, porque es en la primera parte, si no me equivoco, hay unos estudios que hablan sobre las dependencias, cuáles son los medicamentos que generan un modelo de dependencia y cuáles son los medicamentos que se han hecho estudios que no generan ningún tipo de dependencia y habla sobre el estudio estadístico de que solo el 18,3% de las personas tienen los medicamentos de uso restringido, llamémoslo así, de uso
que pudiera generar una dependencia sucede más por factores sociales que por la condición del medicamento en sí. Entonces, ahí es importante como que ustedes metan y se buscan estos ensayos, lean ustedes mismos. Ahora, hay muchas información ahí, bastante información. Me senté a mirar tantas referencias que había podido adquirir a lo largo de este tiempo que yo trabajando en el área. Y oye, yo creo que es importante esto, compartirlo de manera que ustedes mismos lleguen a conclusiones. O pueden llegar a conclusiones contrarias a las mías y está muy bien. Con relación al conocimiento que es contraintuitivo, es importante dejar claro de que deben de buscar como referente para cotejar su información, para extrapolar, para, para confrontar, para mapear la información, ¿no? Entonces yo creo que es importante, hay varias revistas que están al alcance digitalmente. Una es de Media Gráfica, que es una plataforma pública de neurología y neuropsiquiatría americana, la puedes traducir. La revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que está en su página, ustedes se pueden entrar y allí pueden ver todo lo que está publicando a nivel de habla hispana. Está también otra página que está en inglés, pero se puede traducir, que se llama Elsevier, que también habla sobre los desarrollos neurológicos. Y Mayo Clinic, que también es otra página que está en inglés, pero que van a poner entrada y van a poner toda la información. Creo que esto les va a permitir a ustedes poder estar constantemente desarrollando conocimientos nuevos. Día con día se están publicando cada vez nuevos estudios, nuevos ensayos con relación al manejo de medicamentos, con relación de nuevas metodologías conductuales, de nuevos condicionamientos clínicos, de nuevos hallazgos con relación a los patrones de comportamiento. Entonces creo que nos parte de nuestro trabajo, como porque la parte anterior fue más toda la crítica de nuestro sistema, ¿no? La primera parte de mi trabajo fue hacer una caricatura burlesca de todo lo que nosotros hacíamos mal y que hice mal y que muchos estamos todavía haciendo mal, pero la idea también es empezar a generar como estrategias que apoyen y que desarrollen realmente estrategias, metodologías y conocimientos que nos permita abordar adecuadamente esta situación. ¿Okay? Entonces, en el adicto funcional, como uno nos preguntaba, es importante entender de que no existe un uso recomendado de ninguna sustancia. Ustedes saben que, bueno, ya me conocen, tienen tiempo, saben que yo soy pro cannabis, soy pro legalización del cannabis, pero no por el hecho de un consumo nada más que recreativo, sino por un proceso de investigación y de beneficios que se pueden adquirir a través del empleo clínico del CBD y el THC, y también del ácido lisérgico y de otros derivados de los alcaloides de cocaína. Entonces, necesitamos empezar a dar un uso clínico adecuado a todas estas sustancias que desafortunadamente no se han podido hacer buenos ensayos por la condición de ilegalidad que tienen, ¿no? Pero el hecho de que sean penadas en todos los países y en algunos, excepción el cannabis, no significa que eso evite su consumo. Porque una de las cosas que he logrado llegar a concluir es de que el consumo no tiene nada que ver con un deseo humano, tiene que ver con un montón de factores precedentes. Entonces, las sustancias no son un problema, son el humano el que ha desarrollado, perdón, bueno, sí se desarrolló o se derogaron ciertas habilidades, las cuales fueron propicias para desarrollar un uso problemático de las sustancias psicoactivas. Entonces, el primer problema que tenemos es generar un modelo para emplear un abordaje, como te digo, adecuado de cada paciente, entendiendo que la condición biológica es la que prela, es la que predomina, y que debemos estar constantemente educándonos y tener un conocimiento y una aceptación y sensibilización del uso psicofarmacoterapéutico en la aplicación de nuestros estrategias. Que no existe tal cosa como hay
institucional y ahí se presenta una tercera fase. Cuando logramos estabilizar al paciente y hablemos de estos pacientes que no entran dentro del factor de comorbilidad, hay otro problema. Y eso también lo hablaba yo con Bruno en aquel conversación que tuvimos al final del primer round de esta conferencia, este conversatorio, es que los adictos no aman a las sustancias, sino lo que provoca en ellos las sustancias. Los adictos se enamoran del efecto psicoactivo, de aquello que viene a supuestamente sustituir la carencia emocional o la estimulación o la reducción o el aislamiento que provoca la sustancia, depende del modelo de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Y eso cada vez estoy más consciente, producto a que cada vez crece más en mi población de testeo, cada vez tengo más población comparativa y estoy ya llegando a una fase donde tengo pacientes que tienen 3, 4, 5 años limpios y empecé a identificar que un gran porcentaje de los que están en abstinencia o buscando la sobriedad tienen un conflicto con la fase de eutimia. ¿Qué significa eso? La eutimia es la fase de estabilización orgánica o psicológica o de los síntomas conductuales en los trastornos de comportamiento, ¿no? En el caso del consumo de sustancias psicoactivas, un trastorno de comportamiento, y la fase de eutimia es cuando los problemas consecuentes, los factores predeterminantes se han manejado. Por ejemplo, una cosa que yo ponía aquí en amarillo es aclarar sobre la dimensionalidad del humano, porque la sobriedad es multidimensional. Entonces yo hablaba de unos factores intrapersonales, es decir, todo lo que sucede dentro de mí, e interpersonales, es decir, todo lo que sucede con los demás. Entonces yo les decía que los seres humanos somos el ser políticamente más complejo. Vamos, nosotros, nuestra naturaleza pasó de ser una naturaleza biológica a tener una naturaleza de segundo tipo, como una naturaleza social, y eso se desarrolló a través de la cognición con los procesos del lenguaje. ¿Qué pasa? Que para nosotros es tan importante la naturaleza íntima del humano como la naturaleza social del humano. Y en el caso de estos pacientes que logran llegar a un estado de meseta, si me explico, como una planidad de lograr una cumbre, porque la recuperación, aquellos que tenemos limpios unos cuantos años, 10, 20 años, saben que cada logro empezamos con una 24 horas, luego pasamos una semana y vamos conquistando estos objetivos cronológicos y adicional a ellos van apareciendo desafíos intrapersonales, interpersonales y los vamos conquistando. Empezamos a conseguir trabajo, empezamos a perdonar y a mejorar los vínculos filiales, empezamos a generar vínculos sociales, empezamos a generar vínculos laborales, empezamos a generar vínculos económicos, empezamos a generar vínculos afectivos de importancia, empezamos a generar vínculos afectivos íntimos y así vamos desarrollando durante el proceso de cada día. Pero el problema es que el adicto, en el momento en que estaba en el uso problemático, se adecuó a una vida basada en euforia, ¿no? Y el gran problema es que el adicto no solamente está sujeto y predispuesto a un consumo de sustancias psicoactivas, sino que también está preso de una realidad epistémica, es decir, ha construido en su cabeza que la sustancia o la vida, perdón, se ve como se veía el modelo de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, una persona que robaba, una persona que vivía en un ambiente negativo, llamémoslo negativo desde nuestra crítica, porque es una crítica moral, aquí caemos en la estética moral, pero cada quien se adecua a esa vida. Y hay una cosa que es chistosa, que es una simbiosis traumática. El adicto, mientras va ejerciendo el desarrollo del consumo problemático, a su vez van apareciendo hechos que más lesionan lo psicológico, que profundiza más la problemática del consumo, y eso hace que se dificulte mucho más el poder salir. Pero al momento de salir,
se genera un síndrome de resistencia a abandonar los patrones de comportamiento ya preestablecidos, porque, a ver, entre mayor exposición, esa es la regla de la toxicología, ¿no? La dosificación y la exposición. Entre mayor dosificación y mayor exposición ante la sustancia, pues tenemos más neuroadaptabilidad y más neurodegeneración. Entonces, cuando tenemos unos pacientes que apenas llevan un año con consumo de cannabis, que empezaron de manera recreativa a usar otras sustancias acompañando el cannabis, pues con un año de consumo no significa que el daño a nivel toxicológico sea tan alarmante. Bueno, esto no es una ciencia cierta porque hay unos factores de comorbilidad que hablábamos que pudieran en un primer consumo detonar un montón de síntomas eh, consecuentes o que detonan un factor genético o biológico predeterminante. Es complicado. Tendrían que ir a ver la primera fase. Pero imaginemos que este supuesto caso no pasa en un paciente que no tiene una predisposición biológica a desarrollar un trastorno a través de la psicoactividad de la sustancia. ¿Qué sucede cuando el paciente rompe el patrón de conducta problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas? Pues el paciente no sabe vivir sin el entorno de consumo, sin la red en la que vivía y sin los conflictos que tenía. Entonces, el gran problema de los pacientes que viven es que extrañan todo el drama que existía con el consumo. Es decir, yo sé que no lo extrañan con conciencia, lo extrañan de una manera inconsciente, de una manera conflictiva, de una manera enfermiza, porque hay que dejar claro que el trastorno de conductas adictivas o el trastorno de conductas sustancias psicoactivas es una enfermedad mental. Entonces, como es una enfermedad mental, sus síntomas es el consumo de sustancias, pero su mayor conflicto son las conductas. Entonces, ahí es donde está uno de los secretos de la recuperación, uno de los secretos de estabilizar en un proceso que pueda llegar a la sobriedad. Y es decir, es aprender a enseñar a vivir, perdón, es acompañar al paciente a que aprenda a vivir o que desarrolle procesos fuera de los comportamientos problemáticos. Y eso sí es un desafío, porque el tratamiento intramural no funciona allí. El tratamiento intramural solamente establece límites que van a generar una fase de abstinencia y por los frutos positivos de la abstinencia vamos a ver una estabilización en los comportamientos. Y cuando estos comportamientos estén regulados, pues el paciente debe de salir, ¿no? Según Griffith, él hablaba de que había ciertos comportamientos que son importantes en determinar el uso problemático de la sustancia. Uno, pues es el hecho de que el individuo deja de hacer una vida que llamamos socialmente adecuada o con los patrones típicos de comportamiento. Otro, modificación en las conductas de los estados anímicos, en los estadios anímicos. Otro es el manejo de la tolerancia a la frustración. Otro de estos es el manejo de los síndromes de abstinencia, que sea capaz de soportar el estar sin la sustancia. Otro, los conflictos internos, ¿vale? Y otra cosa importante para él también era generar estrategias para sostener un proceso de abstinencia que no desencadene en un patrón de recaída. Ahora, algo muy importante, hay un escritor, creo que si no me equivoco, es mexicano, Esteves, apellido Esteves, perdón. Él hablaba, Efraín Esteves. Él decía que constantemente el paciente en recuperación vive procesos de recaída. Entonces, pero el problema es que, pero tenemos que dejar claro esto, el proceso de recaída no tiene nada que ver con la sustancia. Cuando nosotros como especialistas o como pacientes o como familiares acompañantes entendemos de que el proceso de recuperación no tiene nada que ver con la sustancia, vamos a dejar de pensar en la sustancia como un conflicto. Está ahí, la sustancia siempre está allí. El problema está en que la recaída sucede en otros escenarios.
Yo suelo usar un chiste maldito que me gusta hacer en los círculos, y es que los pacientes cuando recaen y llegan al, lastimosamente, el proceso, la mayoría dicen, no, yo no sé ni cómo recaí, no, ellos me cayeron así como las mujeres salen embarazadas por accidente, ¿no? Se tropezaron en una plaza, iban sin pantaleta y cayeron encima de un miembro y se embarazaron. Y pues yo digo que también así pasa como recaen. Un día dejaron la puerta de la ventana abierta, se les metió el humo de la marihuana con un pareto volando y recayeron. Así no funciona. O sea, la recaída es un proceso gradual y sistemático tan complejo como el proceso de recuperación en sí. Entonces, cuando empezamos a entender de que el proceso de recaída es un proceso gradual que sufre un proceso de rebote, es decir, que se van acumulando sin diversos comportamientos, diversas conductas problemáticas, diversos conflictos emocionales, hasta que el paciente ya no tiene una red que establezca un cuadro de abstinencia y termina desencadenando el rompimiento. Es decir, tienen que entender que la recaída no tiene que ver con el consumo o el rompimiento de la abstinencia. Existe eh, el aumento de los comportamientos problemáticos, la negación de generar o establecer límites o parámetros, luego viene la violación y la dilatación completamente de estos límites como tal de los procesos de prevención de recaída. Luego viene el rompimiento de la abstinencia, que ese es el, ya allí estamos 90% convencidos de que el paciente va a recaer. Y luego de allí viene algo que se llama aumento de la frecuencia, que es la reincidencia, y luego ahí sí viene la recaída. Entonces, una persona que tiene un consumo o rompe la abstinencia hoy no necesariamente está recaído. Es decir, hay un montón de otras cosas que se pudieran hacer antes de tomar la decisión de una hospitalización intramural, de una hospitalización, perdón, claro, regular. Entonces tenemos que tener muy claro qué es la recaída y que la recaída es cuando no solo piensa en recaída como la violación de la abstinencia, realmente no estamos entendiendo la problemática. Tenemos que entender recaída como la violación o la derogación de cualquier conducta positiva que se transforme en un límite, en un parámetro que me aleja de la violación de la abstinencia, pero que me permite tener una vida con valor, una vida con un valor existencial, digo yo, como un vivir en soledad. Es decir, que diversos conductas, no solo una, diversas conductas que me hagan sentir construido a nivel interpersonal e interpersonal. Tenemos aquí una Yo creo manita que sí, levantada. eso sería bueno, y ya iba a decir para la pregunta. A ver, el doctor Bray quiere Por intervenir. Adelante. aquí, por aquí yo para darle un poquito de aire a Carlos. Em, Más que todo era como realizar un aporte en cuanto a lo que Carlos está diciendo. Igual, em, creo que todos estamos demasiado en acuerdo con el tema y por eso no hay interrupciones en este caso. Pero era para abordar, antes de que nos vayamos más lejitos de esta parte, cuando hablamos de la concientización del paciente, creo que muchas veces se habla mucho de lo que es concientizar a los pacientes acerca de la situación que están viviendo o la situación en la que están, pero no se habla mucho de la parte más compleja a tratar, que es la concientización al grupo familiar en sí, que es parte clave en el proceso de recuperación o readaptación a la vida cotidiana. Porque pues lo que dice Carlos, el proceso como tal no se vive en ese confinamiento y en ese encierro donde se tiene al paciente totalmente aislado de las sustancias que le han generado pues diversas situaciones en su vida, ¿vale? Sino que el proceso en sí se ve cuando el paciente tiene la capacidad de convivir con esas sustancias y realmente rechazarlas o negarse a volver a ese consumo, cambiando ese patrón de conducta que son las mayores dificultades. Por ejemplo, algo de lo que decía por aquí uno de los compañeros en el chat
acerca de lo que era entre los psicodependencias, donde hablaba de los vínculos sociales, ¿vale? Vemos, pues, estos vínculos entran familiares, amigos, vecinos y todo el contexto, incluso donde él refería a una frase, pues, muy de barrio, de los grupos, de los barrios. Y, claro, vemos a las personas que nuevamente ingresan a este entorno social donde pues no solamente tienen que empezar a lidiar con su proceso de manos, donde vienen ya de un tipo de abstinencia y vienen prolongando, prolongando ese proceso, sino que también empiezan a enfrentarse a lo que son sus familiares en cuanto a la situación que está viviendo, porque la cura no, o por decirlo así, la cura no fue en el momento en que estaba encerrado, o la solución al problema no es en el momento en que está encerrado, es en el proceso que empieza a vivir en sociedad, en cómo se va a comportar en esta sociedad, y el que haya un cambio definitivo pues implica realmente el cortar con muchos de los vínculos sociales que estaban antes del inicio de este proceso, ¿vale? Entonces, era más para hacer referencia a este punto en cuanto a lo que es la participación del grupo filial, toda la familia y la concientización de todos los allegados al paciente, porque pues parte de esencial es que todos se concienticen del proceso y de que no es un estado milagroso, porque pues se espera que, todos esperan de que, listo, salió ya del confinamiento, del internamiento y ya todo está solucionado, lleva 9 meses, lleva un año, lleva 2 años sin consumir, entonces ya todo está solucionado aquí, pero igual se encuentra en las mismas instancias una vez llega a su grupo familiar, con, digamos, disfunciones familiares, peleas, conflictos, además de eso, el entorno social en el que vive y todo este tipo de cosas. Entonces es una concientización muy grande que hay que hacer principalmente, desde mi punto de vista, sobre todo a la familia. Era lo que quería aportar en ese punto. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, yo también en esa parte de las familias, pues por lo regular estamos enfocados en que deje de consumir, ¿no? Y estamos enfocados en darle el protagonismo a la sustancia. Y esa es la primera parte que nos cuesta y que debemos entender. Que hay otra problemática. Yo decía, si hoy mi familiar dejara de consumir, todo se resuelve en el círculo familiar, pues no. Entonces llegas de nuevo a un lugar donde siguen las mismas conductas y donde van a estar los detonantes, muchas veces que te llevaban al consumo. Y si nos enfocamos solamente en el dejar de consumir y no resolver todo lo demás, pues tenemos una vuelta al consumo, no solamente recaída, sino por lo general aquí en mi país, los procesos, hay muchos que son buenos y hay muchos profesionales buenos, pero por lo regular son procesos de 6 meses. En 6 meses de un mal proceso, muchas veces mal llevado, o de centros donde no aceptan el tratamiento farmacológico, donde no hay un psicólogo especialista en adicciones, donde hay un psicólogo para todo el grupo. Entonces va a ser un mal proceso en un tiempo muy corto y donde muchas veces no se trabaja el vínculo con la familia. Entonces, esa es la gravedad de la situación, de la realidad que vivimos, que sí hay algunos buenos centros donde más o menos se va a trabajar bien o van a salir bien de un proceso a esa reinserción y donde se ha trabajado con la familia, pero por lo regular aquí no sucede. Y por lo regular las familias están enfocadas en, en, en solo deja de consumir, en donde el problema es la sustancia, el problema es lo que tú estás consumiendo. Entonces, esta charla por eso para mí ha sido tan importante y qué bueno que estamos en esta segunda parte, porque esa parte de tomar conciencia no es solamente para la persona que está consumiendo, sino para todo el entorno, tanto familiar como social. Adelante. Y aquí como para darle más cabida a Carlos, que yo sé que él va a maravillarse en esta parte, eh, algo que decías, el problema no está en las sustancias
como tal. El problema está en las conductas que han llevado a ese consumo de sustancias. Y eso es lo que en muchas ocasiones no entienden ni los pacientes ni los grupos familiares. Están. O sea, el problema no es la droga. El problema no es que consuma las drogas, el problema es las conductas que lo han llevado a consumir las drogas y es lo que lo van a mantener ahí. Hay como para darle paso a Carlos, que yo sé que él tiene tesis en esa parte. Pero, hay otra situación que yo comentaba también con Carlitos y creo que contigo, doctor Bray. No es solamente eso que lo llevó al consumo, ¿no? O sea, cuando entras a un tratamiento para rehabilitarte, no es solamente eso que te llevó al consumo, es también toda esa parte que viviste cuando estuviste en el consumo. Por eso el pedir que mi familiar solamente deje de consumir y no trabaje todas esas situaciones vividas que por lo regular son situaciones muy fuertes, muy complejas, cuando tú realizas determinados actos o te ves inmerso en situaciones para poder adquirir tu consumo o situaciones en las que te viste involucrado dentro de ese consumo, son situaciones muy complejas las que se viven y que no se van a ir de tu mente de la noche a la mañana, que tienes que trabajar en ello para poder lograr esa sobriedad y esa sobriedad no es, como lo decías, no es magia, sino es algo que es un camino y es algo que se va construyendo día con día. A lo mejor más adelante te va a surgir otra situación que afecte tu sobriedad y en la que también vas a tener que trabajar. Y hay algo que estamos dejando de lado. Y muy bien. Hay uno de los factores que decía estadísticamente que hay tres cosas que se me va a desordenar la cabeza. Tengo aquí una convergencia de cosas. La primera es que no todos los pacientes que toman un tratamiento que los obliga a tener abstinencia tienen la capacidad de sostener. Y es algo que, bueno, aquí yo veo que mucha gente habla de que sí, que hablar con la familia, muy bien, vale, perfecto. Pero muchas veces el hablar con la familia es sentarse a decirte que realmente su paciente no tiene las habilidades para poder reinsertarse a la sociedad. Tenemos, a ver, de estos 62-80% de pacientes que tienen condiciones duales, de esos 62, el 18% son personas que ya tienen discapacidades cognitivas y no van a reincorporarse. Y creo que me quedo por debajo, pero estadísticamente dicen que es el 15%. Estas personas no pueden sostener porque no entienden su medicación, la red familiar no tiene las habilidades para poder trabajar con ellos y lastimosamente los indigentes que encontramos afuera en las calles no son personas que decidieran llegar allí, son personas que por una condición mental están habitando la calle. Mira, es contraintuitivo, perdón, no es contraintuitivo, es antinatura. Es decir, es antinatura el hecho de que una persona se exponga al nivel de riesgo que implica vivir en la calle. Hay alguien de hace mucho tiempo, en Europa alguien me decía, oye, ¿por qué no hay indigentes acá? ¿Por qué no hay tantas personas que habitan la calle? Y la persona que me respondió una mierda que me heló la sangre. Me dice, la mayoría muere en invierno. O sea, esta gente, esto de que en el primer mundo no hay indigentes, que no hay no sé qué, eso es una mierda. El problema está en que están segmentados. Investiguen la indigencia en Japón, como en ciertos lugares son condenados a vivir allí. Ah, por supuesto, ¿no? Tienen comida, tienen todo, pero las personas, ¿y quiénes son los que habitan la calle de Japón? Son pacientes que tienen condiciones mentales, no son personas con problemas de adicción. Y la mayoría de las personas que habitan nuestra calle en Latinoamérica, muy probablemente sí tienen una vinculación con la sustancia, pero el problema no es la droga. El problema de estas personas que están en la calle no son las drogas, son pacientes con trastornos de tipo esquizoide. La mayoría son pacientes con condiciones esquizofreniformes.
Y ese sí es un gran conflicto. Entonces, a ver, y a mí yo siento que espero que el discurso que teníamos o que tienen ustedes antes de esto cambie completamente. Porque yo muchas veces escuchaba aquí que todo el tiempo es que van a recuperar y vamos a hacer por ellos y vamos a ayudarlos y no hay qué. Y muchas veces nunca, claro, yo decía, no, y le dije a Isa, por eso me salí del grupo, por eso me salí de muchas cosas, porque yo decía, estas personas no están viviendo la realidad de la recuperación, no entienden lo que sucede. Porque tienen que entender que el 18 a 25% de los pacientes que ustedes tienen no van a recuperarse, no tienen la capacidad, no pueden hacerlo, biológicamente es imposible. Y van a tener una vida medianamente buena con uso de medicamentos. Y medicamentos muy fuertes que no van a hacer gran diferencia, lo que van a generar es una planidad. Lo que hacen muchos medicamentos de tipo benzodiazepinas, por cierto, es reducir la hipoactividad y hacerlo que tengan una planidad. Lo que podemos tener en muchos de estos pacientes es un comportamiento menos agresivo y que genere menos psicosis, tener menos comportamientos maníacos, pero ya no podemos hacer nada. Desafortunadamente, hasta ahora, a nivel neurológico y psicofarmacológico, no hay mucho que hacer. Ahora tenemos el otro aspecto, que son aquellos que tienen una condición mental que están dentro de ese 62-80%, que tienen estrés postraumático por abuso sexual infantil, que la mayoría son hombres, hombres. No, y esa es una vaina que yo tampoco escucho hablar de operadores terapéuticos, consejeros terapéuticos. Yo, no, sí, ustedes pueden, no muy bien, pero resulta que de cada 10 en Colombia, hombres que están en consumo de sustancias psicoactivas, de cada 10, 6 o 7 fueron abusados sexualmente en la infancia. Y que la estadística es que los hombres, estadísticamente los pederastas atacan a niños varones más que a niñas. El abuso sexual en la adolescencia sucede más en mujeres. Y de ahí también surge otro factor determinante en el por qué las mujeres consumen drogas. Porque también vienen de relaciones abusivas con sus padres, que la mayoría también ejerció abuso sexual, que fueron vendidas o fueron usadas como tratas de blanca, muchas veces en Colombia pasa muy a menudo. Bueno, Brenner y yo tuvimos la suerte de hacer un diplomado en abuso sexual, y yo creo que también te pasó esto que me pasó a mí, ¿no? Lo aterrador de la estadística. Una cosa es lo que yo presumía que estaba brava la cosa, pero no pensé que fuera tan aterrador lo que pasa acá. Y adicional, el testeo con la población de muestra. Yo ya he tenido como 1.500 personas que dicen. O sea, no es que he tenido un proceso adecuado con ellos, ¿no? Al menos desde inicial. Y esa entrevista inicial, una gran cantidad de hombres fueron abusados sexualmente. Y eso estamos hablando de que son aquellos que han logrado poder a través de una relación psicoterapéutica expresar el abuso. Y no hablemos a aquellos que no lo expresan. Y si nosotros no estamos, si usted nunca hace un círculo donde hablemos de abuso sexual, como para empezar a ablandar o para poder dirigir hacia un lado la conversación de que ellos puedan en algún momento abordarlo dentro de los espacios privados, nunca va a pasar. Y hasta que una persona no empiece ahora, hablar del problema no resuelve el problema, pero hablar del problema nos va a poner en una situación donde vamos a empezar a generar herramientas al paciente a que contextualice, resignifique. No hay manera de salvar nada de eso, no hay manera de aprender algo sobre el abuso sexual, pero sí toca enseñar a un paciente a que empiece a vivir con esta condición o con esta historia que ha sido para él determinante, ¿no? Y es muy fuerte porque pasa muy a menudo y muchas veces me pasó que uno no tiene una palabra para poder abordarlo en cuadrantes como este, ¿no? Yo creo que debería generarse dentro del abordaje de profesionales de la salud mental un área
especial en el abuso sexual. No solo como un diplomado, no debería haber algo donde se estudie más a fondo, pues se puede tratar a través de las mismas estrategias y las metodologías de los efectos traumáticos. Pero una gran cantidad de los pacientes, específicamente en Colombia, son pacientes fruto del abuso sexual, fruto del abuso intrafamiliar. Entonces, por ahí decía Henry Sandoval que la familia, y bueno, llega a él y habla de la familia, pero muchas veces esta familia es la que maltrató y abusó. ¿Cómo trabajar? Quiero que se pongan en ese escenario. ¿Cómo trabajar con una familia donde está el abusador sexual? Porque quiero dejarles otra cosa clara. Los tres principales abusadores sexuales son consanguíneos. Estadísticamente, quien abusa en primer lugar es el abuelo, segundo un tío, tercero el hermano, cuarto un padre, quinto, sexto y séptimo son por lo general personas que nosotros buscamos para que entren a la vida del niño y abusen del niño. Y en noveno lugar es donde está el padrastro, está alguien muy lejano. Pero realmente los que abusan sexualmente de los niños son personas que están en la cotidianidad y que van a seguir estando en la vida adulta de esta persona abusada. Entonces, ¿cómo hacer esto? Ahora quiero que vayan a todo lo que hay investigación, que sobre todo España. España tiene bastante investigación con relación al tratamiento de abuso sexual, sobre todo de los pederastas o los abusadores. Primero, pues, la mayoría de los abusadores sexuales jamás van a poder parar. Estadísticamente residen en el 90%, porque es una condición mental, es un problema, es un conflicto mental, es un conflicto de... La mayoría de estas personas desarrollaron perversión. Ahora, muchos de ellos también son víctimas. Tenemos que dejar, y eso es algo que les exijo a ustedes, es dejar de ver al abusador, al asesino, al delincuente como alguien malo. Es alguien que está enfermo. Todo comportamiento atípico de perversión o que nosotros llamamos realmente de maldad es una manifestación de su conducta desestructurada, que nosotros hemos contribuido a esa construcción. La sociedad, en los grandes asesinos los construyó la sociedad a través de un montón de factores contingentes. Entonces, nosotros somos corresponsables y la sanción y el castigo no resuelven nada. Ahora, dentro de lo que hablamos del aislamiento, pues pudiera ser una respuesta, pero el problema no se resuelve con el aislamiento. Lo que hay que tener es una educación, un acceso a que el niño desarrolle un ambiente seguro, que eso es otro tema que también se está trabajando, que es la única forma. Mira, estadísticamente, según la Organización Mundial para la Salud, nosotros solamente vamos a encontrar el 27% de éxito de la recuperación. Es decir, tenemos 300 millones de adictos. De esos 300 millones de adictos, solo se va a recuperar el 27%. Y tienen que entender por qué, porque estadísticamente hay unas condiciones que prevalecen. Entonces, no es que estoy diciendo que no hay nada que hacer, no, hay que hacerlo, pero hay que saberlo entendiendo la estadística para poderla cambiar. Los números cambian, pero cambian haciendo algo diferente. Hasta este momento no hemos hecho nada que marque significativamente nuestro abordaje. Y parte de eso es la negación de las condiciones mentales, la negación del abuso o de condiciones traumáticas en el individuo que desarrolló los patrones de comportamiento de adicción, el desconocimiento en el abordaje del uso psicofarmacoterapéutico y sobre todo la metodología de prevención de recaídas. Nadie habla de... La mayoría sale del proceso y ya. Te aseguro, yo creo que la estadística es tan dolorosa que yo creo que de cada 100 que salen de la fundación de trabajo, dos o tres toman tratamiento ambulatorio. Y hay una cosa que se ofrece que es también el acompañamiento familiar y la mayoría de las familias tampoco
aceptan este acompañamiento, ¿no? Porque ellos no necesitan ayuda. Entonces, basado en todo esto, pues termina siendo un factor determinante. Ahí es donde está el trabajo, en empezar a cambiar nuestro... Vuelvo, mira, es que vuelvo otra vez al principio, todo está en el modelo de diagnóstico. Si no diagnosticamos, si no comenzamos a identificar cuál es la multicausalidad de la acción, no vamos a poder darle o ofrecerle una herramienta al paciente. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, creo que sí deberían haber alguna. Yo creo que sí debe de haber muchas, están muy calladitos todos mis compañeritos, pero bueno, yo te quería comentar que ahorita que dices, o sea, las personas que están en un tratamiento son por lo regular en muchos de los centros, esas personas que ya van, que les llaman de medio camino, ¿no? Y que ahora ellos son coordinadores o que acompañan a otras personas que están dentro de su proceso, de su rehabilitación y que muchos se quedan así, que solo salieron, que no trabajaron en sus procesos a fondo y que ahora ellos son los que acompañan a otras personas en su recuperación. Si la persona misma no ha logrado esa sobriedad o esa recuperación y solo está en abstinencia, pues cómo va a estar acompañando a otros pacientes. Y el gran error es que hay unos egos tan grandes que no se forman, que no se educan, que no siguen preparándose para estar en estos lugares y poder hacer un buen acompañamiento. Entonces es obvio que no están haciendo un buen abordaje de la persona a la que están acompañando, ¿no? Entonces es en estos grupos de AA, que no los critico, pero hay muchas cosas que creo que ya deben de cambiar, es esa parte de esos egos tan grandes, producto mismo de que solo están en la abstinencia, que no se trabajan y que ahora ellos son los que están llevando los procesos de otra persona. Eso es lo que es grave, creo. Bueno, no creo, estoy segura, porque no hay una formación para poderlos acompañar. Y como a mí me funcionó y a mí me hicieron esto y me hicieron aquello y eso es lo que ahora yo voy a hacer con la persona que estoy acompañando y le va a funcionar también para mantenerse en una simple abstinencia, ¿no? Eso es lo que vivimos aquí en mi país, en muchos de los centros de rehabilitación. Y bueno, alguien que quiera aportar algo, hacer alguna pregunta, con todo gusto. Por ahí Edwin, Ángel estaban comentando en el chat, si quieren comentárnoslo directamente. Hola, saludos, buenas noches. Adelante, ¿Qué Ángel. tal? Bueno, desde el trabajo, mira, creo que bueno, la visión que siempre se tiene de las personas recuperadas y las que trabajan en bien saben, son personas que, hay que decirlo, muchas veces son utilizados, ¿no? No tienen la preparación, no tienen el tiempo, y simplemente porque la institución tiene una necesidad o porque la institución no quiere pagar los recursos para un personal profesional capacitado, terapeutas, consejeros, coordinadores, gente que esté preparada en el área. Entonces, se hacen de la persona como un recurso para seguir asistiendo lo que es el tema de las adicciones, lo que es el tema desde su propia visión, desde su propio programa de tratamiento, como tú bien lo decías, lo que a mí me sirvió o lo que a mí me sirvió o lo que a mí con lo que a mí me instruyeron, voy a darle el mismo tratamiento a la persona y eso es un error, pero garrafal, porque no hay tratamiento talla único, aunque los quieren implementar, las personas tienen formas y perfiles y maneras de poder desarrollar sus propios procesos internos completamente distintos, variados. Creo que desde la reingeniería de los procesos realmente se puede hacer algo distinto con respecto a los programas de tratamiento, los programas de intervención. Y el hecho de que esto siga sucediendo es precisamente por la parte económica, ¿no? Yo creo que es el gran factor que determina por qué no contratar personas preparadas, capacitadas, personas que tengan sus certificaciones, que estén avaladas, que tengan sus créditos para poder hacer un trabajo profesional. No sé, yo creo que desde mi punto de vista pasa por ahí que se sigan contratando o que se sigan
cometiendo este tipo de errores, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias, saludos, bendiciones. Gracias, Ángel. Y bueno, vamos a darle la palabra a José Miguel. Adelante, José Miguel. Gracias, buenas tardes. Pues sí, licenciada, buena tarde para todos. En este momento también me gustaría participar porque yo lo vivo, lo que acaba de decir la licenciada, esa parte donde los grupos tienen que incluir a los compañeros que se están quedando, que toman la decisión para quedarse como medio camino o a funcionar dentro de la institución, es el recurso que queda, porque sinceramente, por ambos lados, por el lado del usuario que está en rehabilitación y por el lado del profesional, en este caso el psicólogo, que quiere intervenir en un tratamiento, se necesita para ambos algo más. Para el psicólogo, la vivencia de lo que es las adicciones, porque aquí en México, pues la licenciatura en psicología no incluye la especialidad en adicciones. Los psicólogos llegan completamente en blanco para este tema y en ese momento la crítica que sufren ellos es la falta de experiencia dentro del mundo de la adicción y la crítica por parte de los usuarios que están como medio camino y deciden quedarse, es esa falta de profesionalización. De hecho, este grupo lo veo como el excelente medio para que se empiecen a integrar y a profesionalizar aquellos psicólogos que les falta mundo dentro del campo de las adicciones y usuarios que quieren mantenerse, que quieren servir, que quieren, como dice AA, regresar la dádiva y que se profesionalicen, que vean que hay un estudio, que no es simplemente quedarse ahí. Como dice el compañero que me antecedió, el error del no profesional es cuando queremos tratar a todos con el modelo de tratamiento que a mí me funcionó, con el modelo de tratamiento que yo creo, sin ninguna base, simplemente por sentimentalismo o por una experiencia que me fue bien, pues entonces tomo la decisión de así tratar a los demás. Y la cantidad de grupos que hay acá en Guadalajara, Jalisco, son muchísimos, no alcanza el personal verdaderamente preparado. Entonces, ahí lo que yo veo es la necesidad de concientizar a los grupos, a los directores de los grupos, para este profesionalismo, que en este grupo veo que es lo que se pretende, que pongamos ese interés, ese enfoque y que sea abierto para todo tipo de personas que vayan dándose cuenta de la necesidad que hay de informarse mejor. Y esto de informarse mejor lo dirijo a ambos bandos, ¿no? Tanto a los profesionales que no conocen el mundo de la adicción, como a los exadictos o las personas en recuperación que pretenden mantenerse dentro de los grupos y apoyar. Entonces, hace falta esa concientización. De hecho, de parte de los mismos usuarios, hay esa crítica, ¿no? Decimos que los consejeros tenemos 70 pares de ojos viéndonos qué hacemos y qué no hacemos. El usuario está buscando en qué nos tropezamos para justificar de pronto sus propios errores. Y los ojos hacia el psicólogo están con esta crítica de que es que no sabe lo que es la adicción, no sabe lo que es el momento del consumo. Entonces, ambos necesitamos integrarnos para dar un mejor servicio, un mejor tratamiento con una mejor conciencia. Esa es la parte, ¿no? Ahorita, Isabel, gracias por tu grupo, porque yo veo bastante provechoso por este lado. Ahorita, gracias por esta capacitación, estos mensajes, estas aclaraciones y estas reflexiones que nos hacen, porque precisamente nos abren la mente a exigirnos más, a tener una mente abierta y receptiva, como lo decimos mucho dentro del programa, para funcionar de una mejor manera. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, José Miguel. Ajá. Es bastante interesante, ¿no?
Hay algo, José Miguel, por lo menos, y Ángel, que decía que, bueno, Ángel decía, hace falta profesionales certificados adecuadamente, y José Miguel dice, los que están certificados ni siquiera tienen ni puta idea de lo que se trata la elección. Él no lo digo así, ¿no? Pero yo sí lo digo así. Porque Mira, lo que Carlitos, pasa hola, es hola. que hay un Es problema, que ¿no? te digo Sí. algo. Bueno, aquí con José Miguel, es una crítica muy personal. Ahora con la con la reforma a la ley de salud mental y adicciones, está proponiendo aquí el gobierno y hubo un curso y estuvo muy bonito el curso, pero en palabra, ¿no? Ujú. Porque ni siquiera las estructuras tenemos, los centros ni siquiera están regulados, no hay, no hay un plan. Siempre el problema de la ley, ¿no? Que sí, diputado. Entonces el detalle es que yo, en mi muy particular punto de vista, no veo cómo te puedes certificar como consejero, donde te van a dar 3 charlas y te van a hacer un examen y te van a entregar tu certificación, ya eres consejero en adicciones. Y yo digo, bueno, ahí con la reforma, pues es un super negocio para estas personas que se dedican a las certificaciones, ¿no? Porque para mí que te den una certificación como consejero, o sea, en 3 días no, ni siquiera saber si tienes la capacidad para estar desempeñándote ahí, ¿no? Entonces, hay otras instancias que te dan un diplomado de 6 meses y ya te certifican como consejero. Pero aquí en México, estos programas de certificación que han sido ¿cómo se puede decir? Negocio para estas personas, ocurre así. Entonces, hay Una personas que cosa, no tienen licenciada. que no tienen la experiencia, no tienen la experiencia, pero si pagas, Pero, ¿de cuánto está la certificación? 11,000 pesos mexicanos, ya eres consejero certificado. pero hay un conflicto, es que no solamente se trata de esa idea. ¿Cuántos hacen una licenciatura donde yo he hablado con psicólogos y bueno, ven y no tienen ni siquiera idea de fisiología? Y cómo vas a abordar un tema, cómo te pone, a ver, el problema está en que el nivel de muchos psicólogos eh, que egresan de las universidades latinoamericanas están en el nivel de charlatanes y espiritistas, o sea, son autoayudadores. Y eso es peligrosísimo. Y lo que hablábamos nosotros en un conversatorio con la palabra resiliencia, cómo se usa, ¿no? Pero no es el hecho de la terminología, sino de que cómo se ha mal empleado este término para generar una carga sobre el individuo que padece la condición. Hay un gran conflicto, pero hay una cosa mucho más grave con relación, ok, no estás capacitado, gran conflicto. Eres un adicto de recuperación que estás vulnerable a recaída, otro conflicto. Pero viene otro problema, es que los que trabajan por ahí ponían reservas de consumo. La mayoría de estos pacientes que están en la abstinencia forzosa tienen un conflicto de reservas de consumo que se manifiesta a nivel emocional, a nivel conductual. Yo nunca he visto más inestabilidad que un paciente que está solo desarrollando una abstinencia y son irascibles, son inestables, son personas muy, muy conflictivas. Ahora, recuerden que muchos pacientes no están, eh, hay un montón de pacientes que están sin diagnóstico por la calle. El hecho de que no tengan un diagnóstico de trastorno esquizoide, de trastornos limítrofes de personalidad, de trastornos psicotípicos, trastornos de tipo neurótico, eso no significa que no los padezcan. Yo por aquí tenía una cita que la puse en la amarilla, por ejemplo, que decía que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que, le digo yo, debemos recordar que hemos construido un lenguaje para delimitar, pero tenemos que entender que este es descriptivo, no influyente. El problema de la visión epistémica del humano es que creemos que con lo que denominamos ya es suficiente. Entonces, hablamos de rehabilitación, pero de verdad no habilitas. Hablamos de reestructuración cognitiva. ¿Estás reestructurando a nivel cognitivo? Entonces ponle como te dé la puta gana, pero el problema está
en que la metodología sea la adecuada. El problema está en que si tú no entiendes que yo puedo llamarle a mi pene mariposita, no es una mariposa, es un miembro de reproducción, es un falo. O sea, el problema está en que utilizar una semántica para que las cosas sean más... Y eso es lo que están usando toda esta cantidad de charlatanes. Nuestro centro de desarrollo, de recuperación de adicciones, trabaja de una manera humanística y utilizamos metodologías y no sé qué. Y cuando tú vas, simplemente te encierran, ni siquiera creen en la farmacoterapia, a lo que son charlatanes religiosos que malversan incluso también la condición religiosa, ni son buenas. Es decir, que yo tengo un conflicto enorme con la parte religiosa porque genera un conflicto a nivel en la salud mental, pero adicional a estos tipos que están totalmente desfasados, pues empeora la situación. Entonces, ahí es donde está esta situación bastante peligrosa, pero el problema está en que un adicto en recuperación que ejerza un proceso de consejería terapéutica tiene un valor a nivel empático, pero si no tiene el conocimiento y si no ha trabajado, por ejemplo, yo no, ¿qué es lo que se dice de los psicoterapeutas? Que están más locos. Ahora, es verdad, porque ¿saben qué es lo de estos días? Tenía una conversación con una niña de 14 años, que la conozco a través de una enfermera, y ella decía que quería estudiar psicología porque ahora ella toma terapia y está resolviendo problemas con psicología. Yo le dije, pero es que tú no vas a tomar psicología porque tienes problemas psicológicos. O sea, eso es peligrosísimo. Y la mayoría de nosotros llegamos aquí por este pego, porque quisimos resolver nuestras cosas a través del ejercicio de la parte psicoterapéutica. Pero bueno, en esos días yo hace mucho tiempo la comprendí de que cuando empezamos a tomar los primeros semestres, nos damos cuenta de que somos excelentes pacientes, que clasificamos como pacientes, ¿no? Cuando y uno vive constantemente identificándose con los diferenciales de diagnóstico. Ahora, el problema está en que tenemos que empezar a salirnos de lo anecdótico para empezar a establecer unos criterios de y ahí es donde está la cosa. Pero dejar como el conflicto semántico, dejar de llamar, de ponerle nombre, a ver, sí, póngale un nombre para que se identifique la metodología, pero es importante entender que realmente haya un respaldo. Ahora, yo toda esa bibliografía que nosotros lo del abuso sexual, no, realmente yo lo hice porque yo no sé qué lo haría Breiner, pero yo lo hice por la certificación. Realmente yo lo hice y se lo dije a él porque creo que tú lo tomaste bien porque te recomendé para que hicieras currículum. Pero realmente yo no aprendí nada de lo que me dijeron. Yo aprendí más en la indagación del material, leyendo las citas bibliográficas que habían ahí, meterme en la estadística, empezar a desarrollar estas estadísticas. Y sé que son infladas y que están viciadas, pero te dan una noción más o menos de la situación. Pero es importante eso. Ahora, una licenciatura, una especialidad, una maestría, ahora la especificación a nivel doctoral, pues sí, te va a dar un conocimiento bastante amplio. Por ejemplo, hay una cosa que me asombró mucho. Mi formación es la psicopedagogía. Yo llego por circunstancias al área de las conductas adictivas por hambre, por necesidad. Ahora, yo tenía un conocimiento en toxicología, en conductas criminales, en la parte antisocial, del desarrollo de los patrones de conducta de los entes de narcotráfico. Trabajaba en esa área de la parte judicial. Ahora, paso al otro lado por necesidad. Yo nunca había tratado a nadie como paciente. Empecé a desarrollar habilidades y empecé a formarme. Pero ahora me doy cuenta que al abordar el área, mira, para poder abordar, imagínense lo que voy a decir, yo creo que los psicólogos o los especialistas y los consejeros en trastornos de conducta adictiva son el equivalente del médico interno-intensivista en la medicina. Porque cuando uno trata la adicción aparecen condiciones de tipo, desde estadios emocionales,
de estadio de comportamiento, de estadio de condiciones maníacas, de estadio de condiciones hipomaníacas, de comportamientos de tipo esquizofreniforme. Tú empiezas a ver un montón de vainas, empiezas a ver abusados sexuales, empiezas a hablar con familias, empresas. Entonces, imagínate cómo debería ser nuestra formación. Nuestra formación en el área de la especialidad, del manejo de la conducta adictiva, como mínimo, yo le digo a la gente, tienen que aprender primero a ser un buen orador, aprender a expresar las ideas, porque si no haces grupo, yo no sé si están de acuerdo los que están acá, sobre todo los que conozco, Ángel, Luber, Fernando, Bruno, señor José Miguel. Yo creo que una de las cosas más importantes, como decía Ángel, no hay cosas que son talla única, pero yo sí creo que en el manejo de los trastornos de condiciones mentales, específicamente la asociación de conductas problemáticas a las sustancias psicoactivas, sí siento que el espacio para hacer círculo es importante. Siento, yo, no, yo creo mucho, ahora, esto es una creencia que está revalidada por muchos otros estudios, pero es el hacer círculo, por supuesto, bien orientado, bien guiado, porque tiene que haber una persona que esté allí orientada para guiar, para dar los tiempos, para establecer, para encuadrar. Pero el círculo de los procesos de recuperación, es decir, intramural, como en procesos ambulatorios para prevención de recaída, yo creo que es importantísimo el círculo. Ahora, por supuesto, círculo e individualización. Círculo e individualización. Pero esto tanto para aquellos que están ejerciendo la consejería como para aquellos que están solo los pacientes. Es decir, nosotros también poder acudir a un lugar donde nosotros podamos hablar. Bueno, yo creo que esto también funciona a veces como un lugar donde uno expresa las ideas, para que también sean contrastadas esas ideas. El problema es que es difícil conseguir este grupo para poderlo hablar. Pero en el caso de los pacientes es importante ver cómo ellos pueden expresar lo que sienten y cómo ellos empiezan a respaldar una idea con relación a una conducta de tipo problemática en el consumo de sustancias. Yo creo en el círculo. Creo que el círculo es una de esas estrategias genéricas que funcionan siempre y cuando se estructuren. Por supuesto, ustedes tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, y también les quiero decir que he estado en círculos que todo se sale de control, ¿no? También he estado en círculos donde uno suda frío, que ya no saben cómo parar la locura que sucede, pero a través de la experiencia, no, bueno, Ángel, que tiene años de esta vaina, me imaginará que se le es mucho más fácil con el tiempo, pero al principio uno a veces se encuentra con cosas en el grupo que para mí la gran escuela de tener que ir a reforzar conocimiento es en los círculos abiertos donde la gente expresa sus ideas, y de ahí podemos entender, ahí nos da, mira, ahí uno se da cuenta cuáles son las conductas a trabajar en el individuo. Ahí, si existe una estrategia mágica para el trabajo de la recuperación y en el manejo de la sobriedad, una cosa es esa honestidad cruda ante el círculo. Y adicional el ayudarse como, no sé cómo explicarlo, acuérdense que nosotros somos enteramente sociales, ¿no? La segunda naturaleza. Y el hecho de poder generar un compromiso social y de poder expresar en voz alta estas ideas y escucharse. Yo a veces, a mí me gusta, no era muy narcisista, pero yo grabo y me veo, ¿no? Y yo digo, madre, ¿qué dije? Porque esto estuvo mal, debería haber dicho esto. Pero muchas cosas que uno dice en voz alta son importantes. Entonces, parte de esta recuperación, de esa búsqueda de estrategias, pudiera ser hablar en voz alta, sea en sesión individualizada o en grupo, ¿no? Entendiendo de que hay pacientes que no van a poder tener esta capacidad de poder expresar, ¿no? Y no sé qué opinan aquí mis amigos. Mira, a ver, Ángel, ¿qué nos quieres decir? Ya te veo ahí bien, bien listo. Algo que nos quieras compartir. No, Fernando ahora anda muy escondido el sí, Fer. mira, claro, fíjate, mira, yo creo que todos partimos de la necesidad de ayudar, ¿no? Cuando hay vocación, cuando hay amor, cuando todas esas cosas son importantes.
desde construir, desde esas habilidades para poder construir, para poder conectar el vínculo. Eso es algo que es supremamente interesante, ¿no? Lo otro, la experiencia que te da el compartir, la experiencia que te da el grupo, la vivencia, es algo inigualable. Estamos claros que el conocimiento que es importantísimo, pues nada se puede tener, nada puede ser desde al lado por los cabellos, como se dicen, o porque a mí me parece, sino que no hay un contexto, no hay una realidad, no hay ni siquiera el manejo de ese trabajo de conocer, de aplicar, de poder decir con bases científicas o con bases eh, conductuales, como decía hace rato Carlos, el tema humanista. A mí ese tema, cuando me dicen humanista, me parece que es cuando más maltrato hay, ¿no? Cuando oigo esa palabra de centro de rehabilitación es humanista, entonces digo, aquí es donde más maltrato puede haber, ¿no? Entiendo que es importantísimo y este tipo de espacios siempre van a ser interesantes, siempre van a tener ese valor agregado de formar, de informar y de traducir de forma tanto clínica como práctica eso que queremos dar, ¿no? Eso que queremos compartir realmente en cuanto a la formación, pero de principios sólidos, de bases sólidas desde el conocimiento, desde la experiencia, desde las habilidades. Yo creo que eso es primordial y va a poder conectar realmente con la persona, porque desde el tecnicismo, que es importante también tener toda esa parte técnica, pero si no hay empatía, si no hay asertividad, si no hay ese conectarme en ese 1% de Fernando, si no hay ese de acompañamiento o de guía, no vamos a poder lograr o no vamos a poder alcanzar los objetivos tan importantes o que se puede trazar el paciente. Lo otro es que se trazan objetivos personales. Los especialistas se tratan objetivos personales que no van en congruencia con los objetivos que se debe trazar el paciente, ¿no? Desde esa visión, yo creo que se pueden construir cosas, porque vamos viendo siempre a la persona, vamos viendo cómo queremos ayudarlo, pero ni siquiera le hemos preguntado si la persona se quiere dejar ayudar, ¿no? Vamos como en ese ritmo desenfrenado, pero al final no le preguntamos, hey, ¿tú quieres dejar ayudar? ¿Quieres que te pueda dar algunas recomendaciones? Y obviamos esa parte y lo hacemos desde nuestro empuje, desde lo que sabemos y no realmente desde esa necesidad o de ese interés que pueda tener la persona en querer recuperarse, en querer mantener su estado de sobriedad y poder ser una persona completamente funcional dentro de esta sociedad tan disfuncional y muchas veces tan mal formada, ¿no? Gracias, Ángel. Raquel. Hay bueno, Ángel decía, hacerle la pregunta, ¿no? Recuerden que no a todos se les hace la pregunta porque muchos no van a tener una capacidad de responder, ¿no? Acuérdense lo que prevalece biológicamente. Muchas veces yo románticamente, bueno, Ángel me conoció, ya no era tan romántico, ya había perdido mi inocencia institucional. Cuando yo conozco a Ángel ya llevaba un tiempo trabajando en esa institución donde comencé, casualmente ahí conocí a Ángel. Yo juraba que los pacientes, esa no me avergüenza, pero yo al principio pensé que un paciente tenía la capacidad de poder decidir querer recuperar. ¿Cómo sean estas situaciones de hablando de diferente manera, como está esta circunstancia? Pero sí puede Ahora entiendo, ahora entiendo de que hay pacientes que se deben intervenir forzosamente por su protección y si se estabilizan y si llega el momento donde ya su condición mental le permite poder entender sus procesos y decidir querer recuperarse, porque recuerden que son pocos los que tenemos esta lucidez y esta capacidad mental de poder tomar decisiones y límites, ¿no? Hay algo, quiero que construyamos algo con relación a esta idea, ¿no? Yo sé que no existe como un modelo mágico de recuperación, pero yo sí creo
que debe de haber un trabajo multidimensional para poder generar una sociedad. Entonces, yo establecí como unas ideas, ¿no? Muy utópicas, pero que sí quisiera que ustedes se fueran pensándolas, o si me pueden corregir o contribuir. Por ejemplo, el ser humano a nivel, primero establecer que lo biológico es importante, ¿no? Yo sé yo qué rayo en lo fastidioso con esto, pero es para mí importante que entiendan que si no hay una condición biológica, ustedes no van a poder contribuir, no van a hacer un cambio significativo. Entonces, ya dejando de lado que la persona sea consciente de su condición, de que tome un medicamento, de que se estabilice, el paciente debería querer estar limpio, ¿sabes? Y para poder querer estar limpio, debe de tener una vida con dignidad. Y es una cosa que la adicción afirma, la dignidad. Y el sentirse digno es laborar, es tener economía, es tener una validación social. Bernadita Breña, espero que hable sobre esa parte del aspecto social. Eh, a nivel intrapersonal, poder estar satisfecho con la persona que es, trabajar en esos aspectos, ¿no? Yo hablaba algo que también nosotros como terapeutas, como acompañantes de este proceso, y exijo y hablo mucho sobre esto de que seamos buenos gestores emocionales. Tenemos que aprender nosotros a gestionar nuestras emociones, porque a veces hablamos desde la superioridad a nuestro paciente. Te lo digo porque caí muchas veces, o he caído, no sé si seguiré, espero que no, o no tan a menudo, cayendo en este cerdo de superioridad a veces que nos pasa dentro de los procesos de recuperación. Porque es muy minúsculo en el momento en que uno a veces se sube y hablamos a nuestros pacientes como si nosotros fuéramos, como por eso yo hablo de la amoralidad, porque tuve este problema de que a veces me ponía a hacer juicios morales de mis pacientes. Y eso es inevitable porque somos humanos. Pero tenemos que aprender a gestar nuestras emociones, a no transferirnos a nuestros pacientes y específicamente a enseñar una buena digestión y una buena gestión emocional. Eso sería el rendimiento personal que va a repercutir positivamente en sus vínculos. Ahora, también yo creo que es importante trabajar la parte de aprender a cortar con esos otros vínculos nocivos que tienen incluso con su familia. Hay un video que tengo yo en un canal que se llama Los mitos de los vínculos familiares. Se nos ha construido, los latinos sobre todo, tenemos este gran conflicto que es una construcción que se nos hizo que la familia es familia, ¿no? Mi mamá decía una cosa que a mí me aterra, que decía, madre es madre, así sea de pan. Y eso habla mucho del sesgo que le damos a la familia, porque si una familia que me lastima, que me maltrata, que me deroga, que me hace reducir como persona, que me hace perder dignidad, pues también tenemos que aprender a que el paciente y nosotros aprendamos a establecer límites con nuestros vínculos. No sé qué otra área dentro de lo intrapersonal e interpersonal, aparte de la parte laboral, la parte económica, la parte de poder gestionar y gerir emociones, ¿qué creen ustedes que sería indispensable en el desarrollo de este modelo o de esta multidimensionalidad? ¿Qué dimensión hace falta para que estos pacientes puedan tener un porcentaje más de alcanzar? A mí me encanta lo que dice Fernando, conseguir ese 1% que puede ser determinante, porque parece insignificante un 1%, pero a veces el hecho de trabajar en un factor que tire la balanza hacia el otro lado, que lo incline hacia lo positivo, es importante. Entonces, el ser humano es muy complejo, ¿no? Y la multidimensionalidad, por eso es tan complejo la recuperación en materia de conducta adictiva, porque se arraiga en esa complejidad humana. Entonces, ustedes, ayúdenme, ¿qué sería bueno de esas dimensiones? ¿Qué hay que trabajar?
ok, familia, pero ¿qué? Fernando. Adelante, Fer. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que anden muy bien. Qué grande Carlos ahí, felicitaciones, como siempre. Yo creo que hay un factor importante desde ese 1% para poder trabajar. Eh, Creo que deberíamos, lo digo y me lo digo a mí mismo también, como profesional, como agente de cambio, promotor, coordinador, director, operador, consejero, terapeuta, quien sea que esté cumpliendo su rol y bien identificado, eh, seguir trabajando, inclusive formando grupos o algo por el estilo que sea terapéutico también para ese personal, desde el director hasta quien limpia para seguir sosteniendo la humildad o trabajar la humildad. Creo que es muy importante. Esto que decía recién Carlos, por ahí quizá, ¿no? De, de en algún punto en el automático estar en el rol de supremo simplemente por conocer algo o por saber algo diferente que un otro, ¿no? Y que el otro tiene seguramente un conocimiento también diferente para aprender, que tengo que aprender también yo, ¿no? Y que puede ser eso. Eh, Digo, yo veo mucho, porque también tengo esa miseria humana, obvio, que es la arrogancia y la soberbia, el orgullo y todo esto, digo, y que seguramente en más o menor medida, en algún punto de mi vida, hasta el hoy por hoy también, obvio que eso salta en automático, ¿no? Yo me acuerdo cuando, muy cortito, cuando terminé mi proceso, por así decirlo, entre comillas, mi proceso de recuperación, en el proceso, digamos, de principio a fin terapéutico, vamos a decirlo por así decirlo, con el alta terapéutico, ¿no? A los meses empecé a trabajar de operador en un lugar, en una institución de tratamiento residencial y grupo ambulatorio. Y, y después empecé con la docencia. Ahora, hay una cuestión que recién justo Carlos hablaba, ¿no? De esto del proceso de la recaída, ¿no? Que no tiene que ver con el consumo de la sustancia, sino todo aquello también hoy por hoy que comprendo, que es el comportamiento que uno va generando, alimentando, y ese 1% del que hablo va alimentando también todo un personaje en el cual fui creándolo a través del proceso, no solo el consumo de la sustancia, sino todos esos actos, acciones, su uso, mal uso o abuso y caer en dependencia y todo lo demás, que no tiene que ver con el consumo de sustancia, la sustancia es un agregado también, obvio, que tiene sus consecuencias. Pero me acuerdo haber trabajado todo ese tiempo y, por ejemplo, nunca haber participado de un grupo terapéutico mío. No, nunca fui a participar de un grupo. Y cuando me decían a mí, me decían, pero vos estás trabajando, sos una persona que salió de recuperación, tendrías que tener tu grupo ambulatorio de una vez semanal, seguir con terapia. Y yo decía que no porque sabía lo que hacía y sabía que pasaba en el grupo, yo ya lo sabía. Y como entonces estaba en este periodo de abstinencia, ese proceso de abstinencia, ¿sí? Constante, crear todo esto que dice, ¿no? La negación, la resistencia, también con inclusive más frecuencia en la intensidad. Entonces me parece muy importante, por resumiendo, así no le doy la palabra a otra persona, me parece hoy muy importante algo que me han dicho en su momento, ¿no? Acá nosotros decimos, cuando alguien se sienta como en el trono, como que él ocupa el trono, nosotros decimos, tenés que bajarte del caballo. Bajate un poco del caballo y caminá sobre la tierra, ¿no? Entonces me parece que un valor muy importante es que los equipos interdisciplinarios participen activamente de actividades que puedan bajarlo del caballo, que puedan bajarlos de ese caballo, que puedan hacerlos cada vez más también profundizar sobre sus temas, sobre esta parte de miseria humana, como digo. Me parece muy importante eso. Como equipo interdisciplinario, desde cada uno donde esté tomando su rol, trabajar sumamente en la humildad. Yo creo que cuando uno dice, sí, yo soy un re humilde, creo que ahí está faltando la palabra. Entonces me parece que ahí es algo que hay que la humildad no se, ni siquiera se explica, ni siquiera se fundamenta, ¿no? Porque es eso, es la humildad del corazón, no de las zapatillas rotas o la ropa agujereada, como digo. Me parece que es eso, me parece que es
un valor muy importante para seguir sumando a todo esto que a veces decimos, ¿no? Lo simbólico, lo ritual, el valor que le dan algunos directivos de instituciones a diferentes procesos puntuales que hacen mucho más daño del bien que realmente quisieran hacer. No sé si me explico un poco. Pero bueno, nada, eso Súper. simplemente, gracias. Como ayudarlos a bajar de esa creencia de producto terminado, ¿no? De que ya no son, o sea, que a veces yo tengo el chiste, ¿no? Y pasó, ojalá fuera anécdota, ojalá fuera el chiste, esa anécdota. Una persona hace proceso, tal, tal, así como tú pasó y ya empezó a dar taller. Decía, lo más chistoso es que tenía como 2 semanas de dejar de haber pasado de ser paciente a ser operador. Y pues, producto a que había falencia personal, yo estaba en individualizada, pero a mí me gusta estar en ese punto. Y me asomo, ¿no? Y precisamente en el que yo estoy escuchando, mirando, él dice, ustedes los adictos, ¿no? Ustedes, los pecadores, ustedes, ¿no? Entonces me dio mucha risa porque es muy fácil que nos pase esto, ¿no? Es muy fácil. Y eso de la humildad, yo creo que también es importante establecer qué es la humildad, que no es verse, a veces confundimos humildad con pobreza, ¿no? Y eso es otra cosa. A ver. ¿Alguien más por ahí? Por ahí está Benjamín, muy atento, Benjamín, algo que nos quieras compartir. Sé gallardo, Benjamín. Dice, mejor me voy, dijo Hola, ¿qué Benjamín. tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bien, Benjamín, No, ¿cómo no, estás? lo estoy escuchando. Mira, yo sí difiero en la parte que comentaba Juan Miguel con la cuestión de los psicólogos que pues no tienen lo vivencial. Yo creo que sí tienen mucho conocimiento y la verdad, yo creo que demasiado en la parte teórica que conocen los trastornos, que conocen lo que es un síndrome de abstinencia, lo que es un estado psicótico y toda esta vaina, que la verdad sí es cierto. O sea, a lo mejor no lo conocen desde la parte vivencial, claro que tienen razón, pero sí lo conocen desde la parte teórica, porque por eso estudian, se preparan. Desafortunadamente nosotros no quisimos pues verlo desde esa parte, lo vivimos, lo experimentamos. Yo concuerdo mucho con Bruno de la parte esta, de que muchos de nosotros tuvimos que, yo me vi también obligado, tal vez porque no tenía otra opción de momento para poder salir de ese círculo de momento, y también me integré a una comunidad, salí de tratamiento y me integré a una comunidad como operador. Luego me empecé a formar y empecé también con esta parte. Yo ya era capacitador, ¿no? Yo era instructor, pero yo me dedicaba a otras áreas, no tanto como a la de las adicciones. Encontré un área de oportunidad maravillosa, pude entender la enfermedad, pude comprender muchísimas cosas que antes no entendía, conceptos, eh, que a lo mejor yo lo viví, yo sabía qué se sentía, qué era, pero no lo comprendía, la verdad, o sea, la verdad no entendía. Yo hasta hace poco pude entender lo que era la resiliencia, porque la verdad lo he escuchado un montón de veces, pero nunca me había dado la oportunidad de estudiar. Y como eso, nada más por mencionar una cosa, temas que haya aquí, las personas que se dedican a estudiar todo esto de las adicciones, pues es un mundo de información. O sea, de verdad, nos damos cuenta que pues es demasiada información. Yo creo que sí va a llegar un punto donde, como en todas las áreas de la salud, haya que especializarse en cada área, porque es de verdad mucha información, ¿no? Comparto esta parte con la licenciada Isabel, de que, por ejemplo, aquí en el estado, aquí en Jalisco, y sí se están haciendo esfuerzos, como por ejemplo en la Universidad de Guadalajara, como para hacer una licenciatura en adicciones. Hay estos programas de técnicos superiores universitarios para formar consejeros, para que, o sea, especialistas en adicciones, ¿no? Y que sí es cierto, desafortunadamente nos vamos a la otra cuestión, donde por la parte de lucrar, de la parte de generar ingresos, pues, ¿sabes qué? Pues certifícate en 3 días, ¿no? Sabemos que no es lo ideal, sabemos
pues cuando en realidad quieres ayudar, cuando quieres dar un trato digno y humano, profesional, empático, responsable, pues es importante que te formes, es importante que te capacites, es importante todos esos espacios para poder entender desde los diferentes puntos de vista de todos, porque todos son muy oportunos, todos son muy buenos, todos son muy valiosos, cada uno de ustedes tiene su experiencia vivencial, profesional o ambas, si ustedes quieren, pero que es importante esta flexibilidad de pensamiento, el querer nosotros aprender para poder dar ese, no lo que recibimos, porque sí es cierto, muchas veces llegamos a lugares donde nos dicen es un trato humano, y no, pues humano nomás tiene el puro nombre, ¿verdad? Porque hombre, las tareas educativas, dice, no, pues eso no sé qué tenga de humano, ¿verdad? Pero pues bueno, ánimo. Entonces, fue lo que tocó, fue lo que tocó y pues a darle. Y nos toca ahora a nosotros, como decía uno de ustedes, no regresar la dádiva, pero sí, pero no regresar lo que me dieron, o sea, en realidad regresar tal vez lo que yo haya querido recibir. Esto es la parte importante de cambiar ese, ese pensamiento, de reestructurarme, de trascender, de dar algo mucho mejor. Ok, yo no quise recibir maltrato porque yo los voy a dar, no, pues yo no voy a darlo, voy a dar un trabajo profesional. Yo concuerdo mucho con Bruno en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia en una balanza? Pues un grano de arroz. Ese 1%, eh, que tal vez que si todos y cada uno de nosotros en algún momento dijéramos, ¿sabes qué? Bueno, yo me voy a especializar en esto. No, porque no puedo especializarme en todo, pero a lo mejor sí, pues en este tipo de trastorno no voy a ser uno más, voy a ser el mejor, ¿verdad? Voy a hacer esto y a lo mejor alguien de ustedes dice, pues yo en esta área y así formar y que tal vez en algún momento pues se llega a esta utopía que queremos porque pues en realidad sí sería bien padre que hubiera o que haya un tratamiento que en realidad funcione. Es cierto, eh, tiene que haber ese deseo, tiene que haber esa hambre de querer estar bien, de querer dejar ese estilo de vida para poder cambiar y modificar. Desafortunadamente, ese es pues el difícil o la difícil tarea que tenemos todos, cada uno de nosotros pues en esta parte, ¿no? De querer o de hacer el mayor esfuerzo posible para que lo modifiquen, porque la verdad es brutal esto, no quieren cambiar, les gusta, yo no sé qué pasa a veces en el cerebro de nosotros, que hay reservas, hay muchas situaciones de conflicto, que pues a veces lo vemos reflejado en los usuarios y decimos, ¿por qué no quieres cambiar? O sea, si quieres seguir sufriendo, quieres seguir teniendo todo este estilo de vida, y que pues también yo a veces no comprendo todavía a esas alturas, digo, ¿cómo es posible que después de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto daño que he hecho, tanto daño que me he hecho yo, todavía en algunos momentos esté pensando en querer consumir? Dame el favor, o sea, de verdad, pero es la misma enfermedad, es la condición de tener que ya integrarla a mí, pues abrazarla, porque no hay de otra, no hay de otra, ya no puedo luchar contra esto, voy a vivir con esta condición y la única manera de poder yo sanar y poder ayudar a los demás, pues es aceptándome, una, y dos, pues preparándome para poder ser pues un buen profesional, ¿no? Porque aquí no nada más se requiere de estudio, se requiere de pasión, se requiere de compromiso, se requiere de disciplina, se requiere de capacitación constante, se requiere de estarme de dejarme de estarme justificando de muchas situaciones, que si el gobierno, que si esto, que si el otro, que si aquello, es lo que yo tengo que hacer, lo que hoy me toca hacer y con las herramientas que yo pueda adquirir para poder ser un buen servidor, un buen profesional de la salud. Nada más. Muchísimas gracias, les agradezco el espacio y un fuerte abrazo hasta a donde se encuentren todos y cada uno de ustedes. Gracias, Benjamín. Dos cositas rápidas allí con relación a tu abordaje. Uno, pues entender de que mucha gente vive en la rumiación, ¿no? Constantemente, por allá se puso registradores del dolor, pero el problema es que hay personas que tienen un pensamiento víctima de una enfermedad orgánica, por lo cual le imposibilita desarrollar un pensamiento, ¿no? Distinto. ¿Por qué? Porque nuestra enfermedad es la que genera pensamientos desorganizados. Segunda cosa, esto que tú dices que viene a tu cabeza, amor, que son pensamientos destructivos, van a seguir estando allí, pero surgieron
por la neuroadaptación. El adicto se adapta a vivir bajo las condiciones de la sustancia. Desafortunadamente, son los efectos neurodegenerativos de la sustancia. O sea, hay una condición, hay gente muy chistosa, ¿no? La gente no entiende qué es, quién soy yo, o sea, no quién soy yo, ¿no? Sino qué es el yo. La gente cree que el yo ¿es qué? Es un constructo, porque el yo no es el cerebro, el yo no es el lenguaje, el yo no es un brazo. ¿Sabes? Busquen algo que se llama la paradoja de Teseo, el barco de Teseo, y la aplicación en el área humanística, sobre todo en la neurología. Pero constantemente nosotros, eh, la conciencia, la condición psicológica humana, tiende a verse sujeta, ¿no? Las religiones existen por certidumbre. Si no existiera, si el humano no tuviera un deseo de hacer certezas, no existiera tal cosa como la religión, el dinero, un montón de cosas. El hecho de que exista arriba y abajo, eso es la peor estupidez. ¿Por qué? Porque el hombre busca tener certezas. Esa es una naturaleza humana. Tener cosas en las cuales estar convencido. ¿Qué pasa con muchos de nuestros pacientes? Es que no saben vivir de otra manera. Y es importante entender eso. Hay gente que le tiene miedo a soltar un modelo de vida distinta. No porque quieran vivir sufriendo, no. El problema es que no saben hacer otra cosa. ¿Sabes? Nosotros cada 6 años nos renovamos celularmente, pero psicológicamente para nosotros 6 años se transforma en un montón de cosas. A nivel epistémico, nosotros constantemente estamos construyéndonos historias aquí. Realmente la realidad no existe. La realidad que vive cada uno de nosotros es aquello que hemos construido para nosotros, lo que nos hemos dicho que fue. ¿Vale? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, de que muchas veces nuestros pacientes están eh, exactamente con una dificultad enorme por su trauma de vivir otra vida. Y el problema está en que a veces lo que hace el proceso intramural o hospitalario residencial es sacarlos de esa realidad, bañarlos, limpiarles el culo y volverlos a tirar allí. Claro, no hicimos nada. Y esa es una realidad. Pónganse a pensar que esa eso es lo que pasa. O sea, los bañamos, los limpiamos, les limpiamos el culo, y luego lo tiramos allí. Mira, yo tuve un caso de una persona que quiero mucho en la recuperación. Yo creo que a lo largo de mi vida tengo como 5 pacientes que los amo más allá de ser pacientes, ¿sabes? Pasaron a ser alguien mucho más que eso. Y este paciente era habitante de calle antes de ingresar a la institución, y hay algo que a mí me destrozó el corazón, fue que lo último que hizo al salir del proceso fue pedir los zapatos con que él vivía en la calle. Volvió a recoger todo lo que... Y no solamente, eso suena material, yo sé que parece externo, pero eso habla mucho de las conductas que tenemos internamente. Parece chistoso que él se llevó la franela con que reciclaba, que estaba todavía buena según él, y los zapatos con los que llegó, que todavía estaban buenos según él, pero no es los zapatos, no es la franela, es el símbolo que tiene la construcción semántica interna que le damos a las cosas. Entonces no es lo que es lo que creo que es. Es complicado, ¿no? Pero todo es lo que yo creo que es. Entonces, ¿qué creo? Por ejemplo, Fernando dice exadicto, pero para él significa semánticamente eso, otra cosa que no es lo que yo creo. Entonces, en el caso del abordaje también es importante entender si está entendiendo el otro. Suena bien complicado, pero es importante, ¿no? Eh, la gente dice, sacar la gente de la calle no es lo mismo que sacar la calle de la gente, ¿no? Esa está buena. Brainer, ¿qué tienes por aquí por contar hoy? Carlos, pues, que por aquí. Un momento, recojo este chiquito que ha estado por aquí rondando, ¿no? Eh, pues tú sabes que muy de acuerdo con todos ustedes.
sobre todo los aportes, pues, y el conocimiento que tienen acerca de estas situaciones, tu papi, y todo lo que implica, por acá, vea, me está poniendo el mute, todo lo que implica, pues, las relaciones en cuanto a estos tratamientos. Y abordando pues un poco lo que tú me dices en cuanto a lo que me dijiste anteriormente en cuanto a lo del factor social y, y lo que se realiza acorde a todas sus implicaciones, ¿no? Aceptación social, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Lo dijiste anteriormente, una de las características que nos define como tal, como seres humanos o como mayormente pensantes en todo este entorno natural, es nuestra relación, nuestra capacidad de relacionarnos socialmente. Y pues evidentemente para todos es bastante significativo el tener esa aceptación en esos grupos sociales de X o Y lugar. Y termina siendo un factor determinante el que una persona necesite o requiera esa aceptación social para poder tener lo que es un buen proceso de recuperación en estos tratamientos. Bien lo decíamos ahora con lo que son los factores en el grupo familiar, pero pues como con tu frase, la familia es familia, entonces esa familia sí o sí te está aceptando. Pero cuando se trata ya de lo que es cuando se trata ya de la aceptación en estos grupos sociales, pues las personas tienden a realizar conductas que van acorde a lo que se realiza en este mismo grupo. Y creo yo que es muy bueno tener en cuenta la parte de la inteligencia emocional para poder tratar todos estos temas en cuanto a lo que pues venimos realizando con Carlos. Con Carlos nos hemos dado cuenta que pues la mayor capacidad que hay para poder lograr un cambio, manifestar este cambio, es trabajar en esa parte y pues se realiza desde los más pequeños con mayor facilidad. Obviamente pues podemos realizarlo con las personas adultas, pero hay una mayor facilidad y hay un mayor apego con los chiquillos. Entonces, pues con Carlos hemos estado realizando mucho de esto con lo que es el tema de crianza afectiva, respetuosa, responsable, en lo que también se les enseña a los padres cómo nutrir más esta inteligencia emocional, que al fin y al cabo resulta siendo uno de los mayores factores para que las personas puedan tener esa participación socialmente sin que la sociedad termine consumiendo todos sus actos como tal. Sería pues más como el aporte que quisiera realizar en este momento ya. Sabes que de la mano de esto que acabas de decir, se me había olvidado algo interesante. Uno de los factores determinantes en la recuperación son las falsas expectativas. Cuando los pacientes tienen una muy falsa, la mayoría tiene una falsa expectativa de lo que va a enfrentar al salir, y siento que muchas veces el modelo motivacionista de la recuperación, de que tú vas a poder hacerlo todo y no va a haber una dificultad, cuando uno lee el Solo por Hoy, a veces yo digo, oye, pero aquí no hay una, una descripción real de lo que va a pasar afuera. O sea, en el momento en que sale un proceso sale una persona de un tratamiento intramural o hospitalización residencial, no es que el mundo lo espera con las manos abiertas. Y el problema está en que yo creo que uno de los factores también importantes a trabajar, que va de la mano de lo que dijo Brian de inteligencia emocional, es trabajar ese factor de falsa expectativa que tienen los individuos al ejercer un tratamiento, ¿no? Como que el hecho de dejar de consumir va a resolver el problema. No, lo que va a generar es que vas a enfrentar de forma sobria, sin ningún efecto psicoactivo, la realidad.
Entonces yo creo que hay mucha falsa expectativa. Cuando apoya a la familia se vuelve presión en el individuo que está haciendo el tratamiento, pero cuando el paciente sale creyendo que la familia lo va a apoyar, también esa falsa expectativa termina matándolo. A mí en un tiempo, o sea, si yo he experimentado con metodologías, uno era hacer un proyecto de salida, ¿no? Entonces había gente que en un año se iba a graduar de medicina. Si no, yo ya el próximo año voy a ejercer la medicina y voy a ser jefe de residencia en Nueva York. Digo, carajo, pero si tú ni siquiera te has graduado de bachillerato. Entonces, ese es el peo de las falsas expectativas. El adicto que como tiene una condición infantil, llamémoslo así como inmaduro, que me da ofensivo decir infantil, no, inmadura con relación a cómo enfrenta los procesos, pues todo el tiempo hace exactamente lo que dice Ángel. Nunca, a veces no le enfocamos al paciente por miedo a ser, y yo soy una mierda, yo los aterrizo de culo, ¿no? Digo, marico, si perdóname la mano, marico, si tú ni sabes leer, lo primero que tienes que hacer es aprender a leer. ¿Qué te vas a poner a pensar que te vas a graduar de la universidad? Empecemos por lo poco, pero a veces tenemos miedo de hacer ese aterrizaje, ¿no? Ahora, yo no creo que yo use ese aterrizaje, pero es así, ¿no? Es como, oye, ya va, aterriza, te siéntate y baja ese, o sea, es difícil y se oye muy horrible, pero tenemos que aprender a bajarle las expectativas a nuestros pacientes a hechos realistas que van a enfrentar en su realidad en la recuperación. ¿Cuántos de nuestra vida no cambió para mejor sustancialmente? Es decir, sí existencialmente, porque creo que todos los que están aquí que son adictos de recuperación pueden testificar de que ustedes se sienten mejor y que existencialmente tienen otro valor y pueden hablar de que la recuperación sí paga, que sí tiene un valor existencial en ustedes. Pero sustancialmente su vida no cambió, es decir, siguieron viviendo bajo los mismos lugares, probablemente cambiaron algunas cosas, por supuesto, pero siguen siendo los mismos mejorados, pero realmente los cambios no son, no es que, no sé los que vean Dragon Ball, pero no es que se transformaron en Super Saiyajin, no es que les cambió el color del cabello, nada, nada, o sea, no es que hay un cambio. Y ese es el problema, la gente quiere unos cambios mágicos, y realmente los cambios son, o sea, lo que aquí en Colombia no sé qué tanto lo usen en otras partes, pero aquí es aburrido, todo el tiempo es tan aburrido, porque es que la recuperación te da palanidad, el hecho de tener una vida estable, eso es algo que para cualquier ser humano debería ser la búsqueda, pero somos esclavos de esa euforia, ¿no? La japicracia. Pero realmente tenemos que enseñar a los pacientes a que la vida no es una fiesta y que la vida va a tener que trabajar y que ojalá le alcance la vida para hacer patrimonio, pero muy probablemente no, pero o sea, es complicado por la falsa expectativa. Yo creo que esa parte es bien importante, tanto para la persona que está viviendo ese proceso de rehabilitación como para la familia, porque primero queremos resultados mágicos, los queremos en breve tiempo y nos damos cuenta de que es un proceso y no lo entendemos así. Proceso no es ya para mañana, ¿no? O sea, proceso es en el tiempo y no hay un tiempo específico, cada quien lo vive a su manera, no todos vamos al mismo ritmo, incluso esa parte dentro de la familia es complejo, pero se debe trabajar porque está viviendo su proceso la persona que estaba en consumo y está viviendo su proceso cada miembro de la familia y no vamos al mismo ritmo, o sea, vamos por el mismo objetivo, pero cada quien lo ve desde su perspectiva muy diferente y lo vive desde otro punto de vista. Y parte importante dentro de ese proceso en la familia es que cada uno entendamos cómo lo está viviendo el otro y que no le importe porque no lo está viviendo como yo. Eso también, bueno, también se aprende en el camino. Y otra parte importante que como familia no vamos a ayudar, vamos a acompañar. Es un acompañamiento a nuestro ser querido, ¿no? Eso creo que es importante. Y dentro
de esta parte de la sobriedad, hay muchos temas bien importantes a tratar, que en un proceso no te los dan, ¿no? Y decía ahorita Carlos, no vas a ser millonario, ¿no? No vas a lograr un patrimonio, no vas a hacer grandes cosas, pero sí puedes tener unas finanzas básicas y sostenibles para tener una vida digna. Ese tema lo vamos a tratar en 15 días. Vamos a tener un tema de finanzas sanas, básicas y sostenibles, porque se trata de eso, de tener una vida digna. Y en el proceso de rehabilitación, pues ni siquiera te hablan de eso, ¿no? O sea, de que cuando salgas puedes ser productivo o cómo puedes estructurar esa parte, que también si no lo logras o no tienes alguna estabilidad económica, pues también es parte de esa frustración. Y bueno, ahorita dijo Bray que esa parte de la crianza es muy importante. Y aprovecho para decirles que nos ayuden a compartir. Ya en el grupo está la publicidad de lo que va a ser el Congreso de Crianza Responsable y con Afecto, así la hemos denominado, donde la organización Sendocan, dirigida por el psicólogo Carlos Leonardo Montoya Flores, está avalando ese congreso. Mira qué cara, ¿eh? Y son temas muy importantes los que vamos a tratar ahí, porque sí nos debemos enfocar, ya está la problemática de la adicción y se tiene que abordar y se tiene que tratar, pero también debemos trabajar en toda esa parte de la prevención y de dotar de esas habilidades para la vida a nuestros niños desde pequeños, incluso desde el vientre. Desde ahí viene la importancia. Y qué mejor que formarnos desde antes, ¿no? Yo les decía, cuando ya tenemos la problemática y te hablan de temas de prevención, dices, ya para qué los quiero, ya tengo el problema. Pero no nos damos cuenta de que aunque yo ya tenga hijos mayores, pues todavía tengo mis nietos, tengo sobrinos, tengo vecinos, tengo familiares que tienen hijos pequeños y donde puede incidir estos temas de la prevención. Entonces los invitamos a que no se pierdan el congreso. Va a haber 18 participantes de diferentes países. Nos va a acompañar también Carlos, y el doctor Bray también nos va a acompañar ahí en el congreso con temas muy importantes para que nos acompañen. Y que, bueno, ya retomamos ahorita los viernes. Estas 2 charlas que vienen estos viernes son como parte de esto que hoy nos ha aportado Carlos, darle importancia a otras cosas que también tienen que ir dentro de ese proceso de rehabilitación. Y bueno, que nos ¿Qué fue eso de la parte económica? Lo que tú decías, la parte de lo que es la economía se comporta emocionalmente. Y ahí no es que lo diga yo, ¿no? Incluso ese Journal Economy habla sobre cómo inciden ciertos factores de nuestra humanidad en cómo fluctúa la economía. Entonces, yo siempre he dicho que la economía es una manifestación de nuestra vida y es algo que tenemos que entender. Ahora, economía no es dinero, ¿no? Y ese es otro problema. La gente cree que el dinero es la economía. No, la economía es una cantidad de habilidades que terminan desencadenando en comodidades, no son comodidades. Eso es parte de nuestra nueva naturaleza. Y bueno, gracias a ustedes por escucharme. De verdad que aún faltan muchas cosas, ¿no? De hablar sobre esta lucha entre excelencia y soledad, pero entender que soledad es un equilibrio entre lo intrapersonal y lo interpersonal. Es estar bien conmigo, lleno yo, bien yo conmigo para poder abordar otros campos, ¿no? Y eso inicia con la gestión emocional y con la digestión emocional que tanto he hablado yo en el pasado. Y bueno, no sé qué otra cosa poder decir, pero bueno, agradecido con ustedes por el escucho. Pues muchas gracias. Gracias por estas participaciones que has tenido con nosotros, porque la intención, y bueno, lo hemos comentado en otros espacios, es hacer, tocar estos temas que en otros lugares no se hablan o que se habla siempre de lo mismo y se habla bonito y muchas veces como familia sobre todo
queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y no se trata de eso. Lo comentábamos con nuestro amigo Ricardo, se trata de incomodar, ¿no? Se trata de eso que me hace cosquillas o que me incomoda, que no me parece, porque es de donde vamos a replantearnos, de donde vamos a aprender y siempre pues desde el conocimiento y la responsabilidad. Yo creo que es lo más importante, agradecer porque con estos temas es eso lo que les digo, que a veces hago una pregunta y me la responden y me voy con otras tres y eso nos mantiene en esta búsqueda de cada día prepararnos más, de ir mejorando y de ir abordando estos temas de la mejor manera y sobre todo pues generando conciencia. Les invito a que compartan en la página del Centro de Capacitación Integral y de Transformación, pues para que estos mensajes lleguen a más personas, que bueno, tenemos por ahí el agrado de que hay fundaciones que nos están siguiendo y que están compartiendo lo que estamos haciendo. Y digo lo que estamos haciendo porque el centro de capacitación nos formamos todos los que participan con sus ponencias y todas las personas que nos acompañan y que nos ayudan a compartir. Yo creo que eso es lo más importante, porque no tendría caso estar aquí hablando 2 horas y que se quede entre nosotros. Bueno, también nosotros aprendemos, pero se trata de que esto se extienda, de que así como las redes sociales decimos que están causando estragos y cosas negativas, que también lo positivo se divulgue y llegue a más personas. Los invitamos a que compartan. Muchísimas gracias y pues los esperamos el próximo viernes con otro tema pues interesante también, que va a ser adicción y familia, que también vamos a hablar un poco de lo que aquí hoy se estuvo planteando y pues muchas gracias a todos. Gracias. Pasen buena noche. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Bye, bye, bye. Gracias. Feliz noche, cuídense, un fuerte